noches. Buenas noches, ¿cómo están? Vamos aquí. Buenas noches, buenas noches. Hola. Bueno, Vamos a continuar con la segunda sesión de esta materia, Teoría General de Proceso. Y pues continuamos con estos temas. Ayer vimos los primeros temas. Empezamos a hablar de derecho sustantivo, adjetivo, las formas que cómo se ha impartido justicia a través de distintas etapas, la autotutela, la autocomposición y la heterocomposición. Vimos el concepto de teoría general del proceso. ¿De dónde viene este concepto? Litigio, vimos dos videos de litigio y teoría general del proceso. Vimos estos temas, Francesco Carneluti. Vimos que estos temas, teoría general del proceso, pues tiene que ver con la base de todos los procesos, independientemente si es penal, civil, laboral, todos los procesos que conoce nuestro sistema jurídico, que son el administrativo, el penal, civil, laboral, agrario. Entonces, esta materia es base y elemental para todos los procesos. Vamos a ver, estamos viendo conceptos que se aplican a todos los procesos. Bueno, entonces empezamos a ver estas distintas etapas, cómo se solucionan los conflictos, cómo se han solucionado a través de la historia. Y estos conceptos de litigio, las partes, quiénes son partes en el litigio y quiénes son sujetos en el litigio. Igual en todo proceso, lo que tenemos que tener en cuenta es la competencia jurisdiccional. La competencia es lo primero que un juez verifica antes de conocer de un determinado, de conocer y resolver. ¿Por qué la competencia? Porque la competencia vamos a ver en distintos ámbitos. La competencia. Tenemos aquí por territorio, por materia, por cuantía y por fuero. Eso es lo que es muy importante. Siempre cuando un abogado presenta una controversia, el juez, la autoridad que va a conocer, va a ver si tiene competencia. ¿Esto a qué se refiere? Por territorio. Podemos comentar primero la competencia por territorio, ¿no? Estas distintas competencias se refieren a que antes de entrar al fondo de un problema, es decir, analizar la controversia, de qué se trata, tiene que ver si es competente en relación al territorio. ¿El territorio a qué se refiere? A que el país
va a estar divididos en distritos judiciales, cuando se trate de asuntos federales, por ejemplo, de juzgados federales, que lo vamos a ver ahí donde dice fuero federal o del fuero común. Ajá. Entonces, si hablamos de territorio, quiere decir que vemos dos competencias, federal y local. Federal, cuando se trate de leyes o de procesos federales. ¿Por qué? Porque vamos a ver que hay procesos federales y hay procesos del fuero común, es decir, de cada uno de los estados. Cuando son procesos federales, vamos a ver que entonces el Poder Judicial Federal va a estar dividido en distritos judiciales federales. Entonces, hay una competencia federal. Entonces, por ejemplo, la Ciudad de México, primer distrito, segundo distrito, tercer distrito y así sucesivamente. Va a haber distritos y ahí es donde vamos a ver la competencia territorial por territorio. Es decir, si por territorio le compete conocer. Por territorio. Y cuando se trate de procesos locales, es decir, dentro de un estado, entonces vamos a ver también, así como en la federación o en el país hay una competencia territorial federal, también en los estados se va a dividir un estado en distritos. Por ejemplo, un juzgado va a conocer de determinados municipios. Eh, por ejemplo, en el Estado de México, que es muy amplio, que rodea la Ciudad de México, va a haber, por ejemplo, juzgados en la zona oriente o en Toluca o acá por Valle de Pochalco, por Nezahualcóyotl, Texcoco. Va a estar dividido un estado también en circuitos. Entonces, primero lo que tiene que ver un juez es si es competente en cuanto a territorio, quiere decir que los municipios, él tiene esa facultad de conocer de esos municipios. Y si es federal, si es un proceso federal, entonces que tengan esa competencia. Bueno, entonces, preguntas acá, competencia por territorio. No sé si tengan alguna duda. ¿No? Bueno. Competencia por materia. Aquí vamos a ver a qué se refiere por materia. Aquí, por materia, vamos a ver entonces que hay materia, quiere decir a lo que les he comentado, si es civil, si es penal,
¿Qué materia? Civil, penal, administrativo. Y entonces aquí los jueces están divididos así. Los jueces, hay jueces penales, hay jueces civiles, familiares, mercantiles, agrarios, penales. Entonces, primero, para que conozca un juez de un asunto, de una controversia, entonces ya les decía, lo primero es que si es por territorio competente, dice, bueno, sí, el, el actor sí es en esta zona, ¿no? Sí, sí es territorialmente competente. Ahora, por materia, tiene que ver si el juez, el asunto, si es juez penal, pues el asunto que le llevan es penal. ¿Que es familiar o civil? El juez tiene que ser civil y que no sea un asunto agrario cuando él es un juez civil. Si es un juez materia administrativa, la controversia que le den a conocimiento tiene que ser en materia administrativa. Entonces, a eso se refiere. Y aquí son los tribunales especializados, no especiales, aquí por eso les anoto. Son tribunales especializados, no especiales. Los tribunales especiales están, por la Constitución, están prohibidos, porque los especiales son, los tribunales especiales quiere decir que es un tribunal que se constituyó especial para conocer de determinada materia, perdón, para determinado asunto, un tribunal especial. Por ejemplo, vamos a crear un tribunal especial que juzgue al expresidente. Este es un tribunal especial, que estos sí están prohibidos. No se permite que haya tribunales especiales. Es lo que la Constitución prohíbe. Pero es diferente hacer un tribunal especializado. Porque los tribunales especializados, es lo que les he comentado, son tribunales que pueden conocer de determinada materia. Los especializados se llaman especializados porque son especializados en determinada materia, por ejemplo, mercantil, familiar, civil, para lo que están constituidos. Eso sí, lo que sí se permite son los especializados. Y los especiales los prohíbe la Constitución. Prohíbe los tribunales especiales porque van a conocer de determinada materia y esos, perdón, por determinado asunto o un caso en particular. Entonces esos no se permiten. No se permiten los tribunales especiales. Pero los especializados sí. Entonces, de materia, que nos referimos, que es en materia civil, mercantil, agraria, en fin. Esos son los, por materia, la competencia que tiene que ser el juez que conozca de esa materia. Otro es por cuantía. ¿A qué nos referimos por cuantía? Por cuantía se refieren a que hay jueces
que les llaman, por ejemplo, en la Ciudad de México, en algunos estados, por cuantía menor. Quiere decir que de hasta determinada cantidad van a conocer. Dependiendo del tope de cuantía de materia, se le llama cuantía. La cuantía se refiere el tope. El tope de cantidad económica que van a conocer. Entonces, por eso hay por cuantía. Por fuero, ahí es lo que ya les contaba, por fuero federal o fuero local. A eso nos referimos con el fuero. Y entonces tenemos que ver por fuero a leyes, a procesos que están contemplados en leyes federales o leyes estatales. Si son por leyes federales o leyes estatales. Por ejemplo, leyes federales son el Código de Comercio. Y quien va a ser competente de conocer son los jueces federales. Los jueces federales conocen de procesos federales. Entonces, por ejemplo, un proceso federal es el que está contenido en leyes federales o en leyes objetivas federales. Por ejemplo, un proceso penal federal es aquel proceso donde se está solventando un delito previsto en leyes federales. Por ejemplo, el Código Penal Federal o la Ley Federal contra Delincuencia Organizada o Ley de Amparo, que es una ley federal. Esos son procesos federales que va a conocer un juez federal en procesos federales. Y un juez penal del fuero común va a conocer de procesos previstos en leyes locales o leyes estatales. Por ejemplo, Código Penal del Estado de México, Código Penal de la Ciudad de México, Código Penal del Estado de Veracruz, Código Penal de Sonora. Los delitos previstos en estos códigos estatales va a conocer un juez estatal. Y si son leyes federales, va a conocer un juez federal. Entonces, esto es importante, conocer esta competencia. Y ya que el juez dice si es un proceso por materia de territorio, es decir, que me sí conozca de estos municipios o de esos estados, ya vi que sí es la misma materia que yo soy, por ejemplo, penal federal, después por la cuantía y después por el fuero. Entonces, ahora sí, ya vio que es competente, y ahora sí va a entrar al fondo del asunto. Pero el fondo del asunto quiere decir que primero ya conoció, es competente todo esto. Ahora va a ver la forma.
¿A qué se refiere con la forma? A ver si reúne esta demanda los requisitos que establece la ley. Ujú. Por ejemplo, cómo tiene que estar escrita una demanda, los datos que ocupe, esta demanda. Vamos a ver si nos va a dar tiempo de ver el viernes los requisitos. Los requisitos para presentar una demanda, las pruebas, depende del proceso. Depende de qué tipo de proceso va a ser. Eh, que esos son los establece cada ley objetiva con ese, que la ley objetiva es del proceso. Ujú. Em, las leyes objetivas y además algo muy importante que es el término, el término para interponer esa demanda. Cada materia va a establecer el tiempo de presentar una demanda. Porque, por ejemplo, en materia laboral, si una persona fue despedida, no va a poder, no va a entablar la demanda cuando quiera. La ley federal del trabajo establece cada, cada pretensión va a tener, por ejemplo, indemnización, y cada pretensión, en, cada pretensión va a tener distintos términos de tiempo para interponer esa demanda. Ujú. Ajá. Cada una va a tener distinto tiempo. Por ejemplo, no es lo mismo solicitar una, este, el despido o eh, prestaciones. Cada una tiene distinto tiempo para interponer una demanda. Entonces, es lo que tiene que, ya eso ya tiene que verse con la forma
de tener los requisitos de la demanda. Entonces, no sé si aquí tienen dudas. No, profesor, ninguna hasta ahorita, todo claro. Ok. Bueno, entonces, eso es en cuanto, algo muy importante, en cuanto a los requisitos ya de forma. Ajá, como ven los requisitos de forma. Déjenme ver si encuentro algo. Aquí está. Ah, este. Bueno, ahorita vamos a este. Entonces, algo dentro de también que es importante ver es la legitimación. Ya em, en cuanto a los requisitos de forma y fondo, seguimos con la forma. Tenemos la legitimación. ¿A qué nos referimos con legitimación? La legitimación tiene que ver con que la persona que interponga una demanda tiene que estar legitimada, ¿no? ¿Y a qué nos referimos con la legitimación? O que esté legitimada. Por ejemplo, si es una persona moral, no sé si es, bueno, si saben o no, les explico que una persona moral tiene que estar representada a través de un poder, ¿m? De un poder notarial. Y con ese poder ya va a estar legitimada. Ajá. Ya está legitimada para poder em, porque si no está legitimada, no le van a admitir la demanda. Ujú. No le van a admitir la demanda porque no tiene esta legitimación. Por consiguiente, la legitimación tiene que ser que quien represente a alguien lo tiene que hacer con con la forma idónea. Y la forma idónea es tener el poder adecuado en cuanto que tenga el poder adecuado, ¿no? Que otorgado por un notario público y con ese poder que le dé esas facultades para demandar a alguien, por ejemplo, una persona moral que demanda a un banco.
o demanda a una empresa porque no cumplió con un contrato. Entonces, si no cumplió con un contrato, entonces tiene que ver quién lo va a poder demandar. Cuando se trata de una persona física, entonces, pues aquí solamente la firma donde tiene que ser la mención de que autoriza a determinada persona para que lo represente. Mm, mm. Entonces, esa es la legitimación, que quien lo represente sí tenga esas facultades. Ujú. Esa es la legitimación. Ujú. Entonces, la personería es como lo mencionamos aquí, tener el poder para actos de dominio o para actos o para pleitos y cobranzas o un poder para actos de administración. Eso es en cuanto a las personas morales. Ujú. Entonces, eso es en cuanto a las personas morales. Esa es la personería. También otro tema que hay que ver dentro de la forma es la capacidad de goce y capacidad de ejercicio. La capacidad de goce es, en el caso de la representación, de adolescentes. Entonces, la capacidad de goce quiere decir que los adolescentes requieren para que alguien, o más bien requieren que para que ejerzan sus derechos y obligaciones, tienen que hacerlo a través de un representante. No lo pueden ejercer por sí mismos sus derechos y obligaciones. Tiene que ser a través de quien lo represente, que puede ser el tutor o los padres, quien represente sus derechos, ya que son adolescentes y tienen que tener y tienen capacidad de goce. Uh-huh. A diferencia de las personas adultas que tienen capacidad de ejercicio. Las personas adultas tienen capacidad de ejercicio, por lo tanto, pueden ejercer los derechos por sí mismos. No requieren, es diferente del abogado, ¿verdad? Aquí no, me refiero a que no requieren un tutor quien ejerza los derechos a nombre de ellos.
Entonces, los adultos, los que son más de 18 años, tienen capacidad de ejercicio. Esos son los que, por eso tiene que haber esta capacidad de ejercicio. ¿A eso se refiere? A esta capacidad de goce y de ejercicio. Algo dentro de que también se tiene que verificar en esa demanda es la prescripción. La prescripción es una figura procesal que requiere que ejerzamos ese derecho en tiempo y forma. Es decir, que por ejemplo, si se tiene 6 meses para demandar al patrón, no se pase de esos 6 meses. Porque si se pasa de esos 6 meses, entonces prescribe ese derecho. Y entonces hablamos de la prescripción. Y aquí vamos a hablar de dos conceptos, que es la prescripción positiva y prescripción negativa. Hay dos figuras que son lo contrario. Son lo contrario. ¿Por qué? Porque la prescripción positiva se adquieren derechos y obligaciones en la prescripción positiva. Por eso es positiva, porque se adquieren derechos y obligaciones. Y en la prescripción negativa, por consiguiente, es lo contrario. ¿Qué es? Se pierden derechos, sí. Se pierden derechos y obligaciones. Entonces, en la prescripción positiva se gana. Y en la prescripción negativa se pierden derechos y obligaciones. En este caso, si la persona la despiden injustificadamente, por ejemplo, que tenga 6 meses para entablar su demanda, y si esta persona, este trabajador, no interpone su demanda en tiempo y forma, para él vamos a tener una prescripción negativa. ¿Por qué? Porque perdió su derecho, para él vamos a hablar de una prescripción negativa, porque perdió el derecho de exigir sus prestaciones. Entonces, para él vamos a hablar de una prescripción negativa, porque perdió el derecho de exigir sus prestaciones laborales. Y por otro lado,
el patrón ganó, es decir, para él tuvo una prescripción positiva, porque a partir de esta fecha, pues él ganó el derecho a que no lo van a poder demandar. Entonces, uno pierde y otro gana, ¿verdad? Es una figura procesal que se refiere a una parte adquiere y otra pierde derechos y obligaciones. Por eso hablamos de una prescripción positiva y una prescripción negativa. Por ejemplo, en materia civil, hablamos de una prescripción positiva cuando quien ingresa a un bien inmueble, con el tiempo, gana derechos y obligaciones. Pero el anterior dueño, bueno, a ver si lo comprenden, pierde derechos y obligaciones. Entonces, aquí tenemos estas dos figuras. Ajá. Entonces, algo de lo que tiene que ver el juez es esta figura, que no le haya prescrito ese derecho a exigir sus prestaciones. ¿Mm? Entonces hablamos de una prescripción positiva y negativa. Por ejemplo, en materia penal, cuando se utiliza también, como ven, esa figura de prescripción se utiliza en todas las materias, ¿no? En materia penal, ¿cómo aplica? Una persona comete un delito. Ajá. Y si con el tiempo el Ministerio Público no ejerce acción penal, el imputado va a poder, con el tiempo, va a tener el derecho de que ya no inicien o no lo puedan vincular a un proceso porque ya prescribió el delito. Y como ya prescribió el delito, ya no lo pueden procesar. ¿Por qué? Porque es una sanción para el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado, a través del Ministerio Público, si no inicia esa demanda, investiga y solicita su forma de conducción al proceso, entonces el Estado tiene una sanción. La sanción es de que ya no lo puedan volver a vincular. Entonces aquí el Estado tendría la prescripción negativa y el imputado, por otra parte, va a tener una prescripción positiva porque él gana ese derecho, ¿cuál? De que no sea procesado, porque el delito ya prescribió. Ajá. Entonces, todos esos temas son de forma. De forma que decir que todavía no entra al fondo a analizar la controversia al juez. Todavía no entra al fondo. Solamente son los requisitos, ¿no? Y además de los requisitos les mencionaba de la demanda. Ajá. Entonces, la autotutela, que mencionábamos, consiste en la imposición de la pretensión propia en perjuicio del interés ajeno. Como dice Alcalá y Zamora, en un medio de solución egoísta
en contraposición a la autocomposición, que implica la renuncia a la pretensión propia o la aceptación de la contraria, por lo que se la califica de altruista. Es decir, que en la autocomposición yo soy egoísta. ¿Por qué? Porque yo mismo trato de cobrarme la afrenta. No permito que alguien más la cubra o a alguien más lo haga por mí, sino que yo mismo exijo el cobro de la afrenta. Ajá. Entonces, eh, esa es la autotutela, ¿verdad? En la autocomposición, aquí es un tercero, ¿no? Es un tercero el que va, en este caso es el juez, en este caso es el que va a, a interceder, así lo dejamos sencillo, interceder por mí. ¿Por qué? Porque tiene la facultad del Estado. Está facultada por el Estado para impartir y procurar justicia. Ujú. Porque a nombre del Estado va a impartir justicia. Es la autotutela y autocomposición de esas dos figuras, ¿no? Ya lo mencionábamos. La autodefensa se caracteriza porque uno de los sujetos en conflicto, y ya una vez los dos, como en el duelo en la guerra, resuelven, intenta resolver el conflicto pendiente con el otro, mediante su acción directa en lugar de servirse de la acción dirigida hacia el Estado a través del proceso. Lo que distingue la tutela son dos notas. A, la ausencia de un tercero ajeno a las partes y B, la imposición de la decisión por una de ellas a la otra. O sea que uno mismo, el mismo ofendido, él da el paso hacia buscar la reparación del daño. No deja que un tercero lo haga. ¿No? Él mismo lo hace. Ajá, por eso dice, no existe un tercero que lleve a cabo esta solución del conflicto, sino él mismo. Y además él se impone su decisión sobre la otra, ¿no? Es una amplia perspectiva de la evolución histórica. La autotutela, autodefensa, fue en un principio el medio más utilizado para solucionar los conflictos. A través de un largo proceso evolutivo se ha llegado a una situación inversa. Actualmente, una vez que el Estado ha asumido como propia la función de solucionar mediante proceso jurisdiccional los conflictos de trascendencia jurídica, la tutela ha quedado prohibida por la general. Entonces sabemos que esto ya está prohibido, ¿verdad? Nadie puede, señala la Constitución esto, que nadie puede ejercer violencia para reclamar un derecho. O sea que no puede golpearlo, no puede atentar contra sus bienes, sino un juez solamente permitiría un embargo. Pero ninguna persona puede ir solita a embargar. ¿Sabes qué? No me has pagado, vengo a quitarte el coche. No se puede, ¿verdad? Permítame un segundo.
Entonces, la autotutela tiene esas características. Ah. No permite que se ejerza violencia para reclamar un derecho. El artículo 17 de la Constitución establece que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho, y señala asimismo que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales, ya lo vemos, que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijan las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Entonces, el Estado está obligado a impartir esta justicia de manera pronta, desde que no tarde mucho, ¿no? Para impartir justicia tiene que ser pronta, eh, completa e imparcial, ¿verdad? O sea, no puede, los jueces no pueden dar eh, sesgados hacia una de las partes. ¿Qué quiere decir? Que no porque, es mi amigo, lo conozco, o el abogado, ¿no? A través del abogado, que conozca al juez. Entonces, esto debe, bueno, en teoría, ¿verdad? A veces sabemos que no pasa así. Entonces, tiene que ser de manera pronta e imparcial. Este precepto constitucional prohíbe, por un lado, la autotutela o autodefensa, pero en contrapartida reconoce el derecho a la tutela jurisdiccional, es decir, el derecho que toda persona tiene a que se le haga justicia a través de un proceso jurisdiccional del que conozca un tribunal independiente e imparcial que emita una decisión sobre el conflicto planteado y, en su caso, ejecute lo resuelto. O sea, la Constitución prohíbe esta autotutela. La violación a la prohibición de la autotutela tiene sanción penal, es decir, que no lo haga de esta forma, tiene una sanción, ¿verdad? Y dice, en los señales del artículo 226 del Código Penal Federal, tipifica el delito de ejercicio indebido del propio derecho, considerando como tal el hacer efectivo un derecho o prendido derecho empleando violencia. El hacerse justicia por sí mismo también puede implicar la comisión de otros delitos. Pues ya el propio Código Penal ya lo señala como delito. Por ejemplo, si el propietario de una casa que ha entregado en arrendamiento a otra persona ante la falta de pago de las rentas convenidas, desaloje por sí mismo al inquilino de forma violenta o furtiva, o empleando amenaza o engaño,
incurrirá en el delito de despojo previsto en el 395, fracción segunda del Código Penal. Entonces, pues aparte de que no se puede, ya la Constitución lo prohíbe, es un delito. Es un delito, por ejemplo, aquí en materia federal. Pero los estados, pues podrían tenerlo en sus respectivos estados. Ajá. Entonces, en cada estado tendrá sus propios delitos. Ujú. Ese es un delito en fuero federal. Ahora está en el 226. Bueno, aquí vemos este caso. Y acá hay muchos casos, ¿no? Donde las partes pueden, bueno, sobre todo una de las partes, acuérdense que es la autotutela, se prohíbe la autotutela. Hay muchos casos donde podremos ver esto, ¿no? Por aquí le vemos a alguien que no puede sacarlo, alguien no puede ir a cobrar por decir, eh, te presté, pero como no me pagas, me llevo tu coche. Ujú. No puede suceder esto. Nadie puede ejercer por sí mismo. Nadie puede decir, pues como no me pagas, me llevo algo de tu pertenencia. Ujú. Me llevo esto que es tuyo, pero me lo llevo, ¿no? No se puede. Bueno, entonces hay muchos ejemplos donde podemos aplicar esto. Simplemente es que nadie puede reclamar derecho por sí mismo para exigir un derecho. Ujú. Entonces, em, vamos a ver otra lámina. Ahora, Alcalá, Zamora, clasifica los casos de autotutela permitida de la siguiente manera. La autotutela puede funcionar como una réplica o respuesta a un ataque precedente. En esta categoría se encuentra la legítima defensa, que se presenta cuando una persona repele una agresión real, actual o inminente y sin derecho en protección de bienes jurídicos propios o ajenos.
siempre que exista necesidad de la defensa y racionalidad de los medios empleados y no medie provocación dolosa suficiente e inmediata por parte del agredido o de la persona a quien se defiende. O sea, lo contrario. No puede haber esto, que es como la legítima, más bien se encuentra en esta la figura de la legítima defensa. Bueno, vamos a ver este video que les mencionaba sobre una demanda civil. Lo que veíamos hace rato. Una demanda civil debe tener requisitos de forma y fondo. Aquí los vamos a ver. ¿Cuáles son los requisitos de forma y fondo? Ajá, conforme lo estuvimos viendo, ¿cuáles son estos? Hablaremos sobre los requisitos para la presentación o interposición de una demanda en el área del derecho civil. Como siempre, les agradecemos su suscripción a nuestro canal y los invitamos a que compartan el contenido de este video con las personas que pudieran estar interesadas en el mismo. Y como ustedes lo pueden apreciar, en cuanto al contenido de este video, hablaremos, ya lo mencionamos, sobre los requisitos que se encuentran contemplados en la ley para la interposición o presentación de una demanda en el área del derecho civil, conforme a la legislación que se encuentra vigente en la Ciudad de México. No obstante lo anterior, cabe destacar que a pesar de que recurriremos para la explicación del contenido de este video a la legislación ya mencionada, eso no representa un obstáculo para que el video sea de utilidad para las personas que radiquen en otra entidad federativa, ya que los requisitos para la presentación de una demanda son muy similares en el resto de las entidades federativas de la República Mexicana. Muy bien, pues bueno, antes de comenzar con el análisis de estos requisitos, nos parece prudente hacer referencia al concepto de demanda, que como ustedes lo pueden apreciar en su pantalla, se refiere a aquel instrumento material que es utilizado por los ciudadanos para presentamos o interponemos una demanda a través de un documento físico o en papel. Sin embargo, con el avance de la tecnología, también es posible interponer una demanda a través de medios digitales o tecnológicos. Ya sea una u otra opción, la demanda continúa constituyéndose como un instrumento que es utilizado por los ciudadanos para ejercitar una acción que podría ser una acción personal, por ejemplo, o una acción real tratándose de la materia civil. Y esta interposición de la demanda se hará ante una autoridad judicial con la finalidad de que la misma resuelva un litigio o controversia o dicho en otras palabras, la demanda es este instrumento utilizado por la parte actora con la finalidad de que la autoridad judicial resuelva una controversia aplicando la ley al caso concreto controvertido. Muy bien, pues bueno, una vez que hemos hecho esta breve referencia al concepto de demanda, pues bueno, nos parece ahora sí prudente hablar sobre los requisitos para la presentación de la demanda que se encuentran tratándose de la Ciudad de México regulados en el artículo 255 del Código de Procedimientos Civiles vigente en esta entidad federativa. Y el primero de ellos consiste en señalar el tribunal ante el que se promueve la acción correspondiente. Un ejemplo de ello puede ser un juez de lo civil en la Ciudad de México, es decir, la autoridad civil en primera instancia, podría ser tratándose de la rama familiar, un juez de lo familiar, tal vez podría ser un juez de lo civil de proceso oral, entre otras cosas. Y al respecto hay que tomar en consideración que la ley establece las reglas para determinar la competencia de los tribunales y así podríamos hablar de 4 casos o escenarios. Nos referimos a la competencia por materia, por cuantía, por grado
estado y territorio. Haremos referencia a cada uno de estos escenarios. Cuando nosotros hablamos de competencia por materia, pues nos estamos refiriendo a la especialización del juzgado atendiendo a la naturaleza jurídica del litigio. ¿Esto qué significa? Que, pues bueno, podemos encontrar en una entidad federativa tribunales que sean competentes para resolver cuestiones o litigios en materia civil, en materia mercantil o en materia familiar, entre otras ramas del derecho, por supuesto, como la laboral, penal, entre otras. Entonces, la persona que pretende interponer una demanda y ejercitar de esta manera una acción tendrá que tomar en consideración en principio la materia a la que se refiere el juicio, porque podría ser un asunto en el área familiar, por ejemplo, un proceso de pérdida de patria potestad o un juicio para reclamar una pensión alimenticia, pues entonces ahí tendrá en esos supuestos tendrá que interponer la demanda ante el juez competente en materia familiar, o si bien va a ejercitar una acción personal para exigir el cumplimiento de un contrato, por ejemplo, o una acción real para ejercitar una acción reivindicatoria a fin de recuperar un bien inmueble, pues tendrá que presentar su demanda ante un órgano jurisdiccional competente en la materia civil o bien si pretende lograr el pago de un título de crédito como un pagaré, pues bueno, tendrá que presentar su demanda ante un juez competente en materia mercantil. Entonces, como decíamos, los juzgados para lograr una mejor atención al ciudadano y obviamente también para realizar mejor su trabajo, pues se han especializado en diversas materias o ramas del derecho y es por eso que es el primer orden o el primer criterio para determinar la competencia. Ahora, vamos a hablar de la competencia por cuantía en relación al valor pecuniario de lo que se demande de las prestaciones que sean exigidas en juicio. Entonces, nosotros o la parte actora que interponga la demanda tendrá que atender el valor de lo que se reclama, el valor pecuniario o monetario de las prestaciones que va a exigir del demandado. Pensemos en un ejemplo. De conformidad con la ley orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, nosotros vamos a encontrar la competencia de los jueces de lo civil de proceso oral. Entonces, nos dice la fracción primera del artículo 105 de este ordenamiento jurídico lo siguiente: las y los jueces de lo civil de proceso oral conocerán, fracción primera, de los juicios contenciosos que versen sobre la propiedad o demás derechos reales y cuyo valor de la cosa sea inferior a la cantidad que el Código de Procedimientos Civiles vigente en la Ciudad de México establezca para que un juicio sea apelable. Estamos hablando aquí de acciones reales que tienen que ver con las cosas o con el derecho real de propiedad, por ejemplo, y entonces nos está estableciendo una cuantía. Si los juicios o si el valor de la cosa que sea materia del juicio es inferior a esta cantidad que te estoy refiriendo en la ley orgánica, entonces será competente el juez de proceso oral. Bueno, pues tenemos que saber cuál es esa cantidad y entonces hay que recurrir al artículo 691, párrafo tercero del Código de Procedimientos Civiles vigente en la Ciudad de México, que dice lo siguiente: la apelación no procede en los juicios cuyo monto sea inferior a 500,000 pesos. Como vemos del lado izquierdo de la pantalla, dice que dice, para que un juez de proceso oral civil conozca de un asunto, el valor de la cosa debe ser inferior a la cantidad que establezca la ley procesal para que un juicio sea apelable. El artículo 691 dice que esa cantidad es de 500,000 pesos. Por lo tanto, si el valor de la cosa es inferior a esos 500,000 pesos, pues entonces en ese caso será competente el juez de proceso oral, de proceso oral en materia civil. Ahora, hay que tomar en consideración que de conformidad con la última parte de este párrafo del artículo 691, el monto de dicha cantidad se actualizará conforme al índice nacional de precios al consumidor, se va a actualizar anualmente. Por lo tanto, al año 2023, que es el año en que se está grabando este video, el monto es no de 500,000 pesos, sino de 816,439 pesos con 96 centavos. Por lo tanto, si
Si el valor de la cosa es inferior a esta última cantidad que acabamos de mencionar, será competente el juez de proceso oral en materia civil. Si el monto es superior a dicha cantidad, entonces será competente un juez de lo civil de primera instancia. Y por lo tanto, aquí vamos a encontrar un ejemplo de cómo se determina la competencia de un tribunal por cuantía. Muy bien, continuando tenemos la competencia por grado y esta se refiere a la instancia que resolverá el litigio, atendiendo a un orden jerárquico dentro del tribunal, y así podríamos hablar de una primera instancia que normalmente es un órgano judicial cuyo titular es un solo juez, un órgano unipersonal en materia judicial, un juez que conoce en primera instancia o conoce del juicio en su primera etapa, y podemos tener una segunda instancia que normalmente está conformada por un tribunal colegiado, el cual revisará, de acuerdo a la solicitud de las partes, la sentencia que sea emitida por el tribunal de primera instancia, y en este caso el tribunal colegiado de segunda instancia jerárquicamente es superior al juez de primera instancia. Si tus herramientas están desactualizadas, tus resultados también lo estarán. Con Monday.com todos están alineados en un solo lugar en tiempo real y sin intermediarios. Gestión de proyectos, marketing y ventas, todo conectado en una sola plataforma. Agrega campos personalizados. O bien podría suceder también, como es el caso de los procesos orales en materia civil o mercantil, que no existen tribunales de segunda instancia y por lo tanto estaríamos hablando de una única instancia, y no, ya que no hay un órgano que revise las sentencias que sean emitidas por esos tribunales o por esos juzgados que representen una única instancia. Y para tal efecto hay que recordar que las sentencias que no son apelables o respecto de las cuales no existen recursos, ya que no hay una segunda instancia, únicamente podrán ser revisadas en un amparo directo, argumentando cuestiones de inconstitucionalidad ante un tribunal colegiado de circuito. Pero bueno, ahí tenemos la competencia por grado. Y también nosotros podemos hablar, como decíamos anteriormente, de la competencia por territorio, y específicamente en la ley se regulan las reglas para determinar esa competencia de los órganos jurisdiccionales en razón al territorio, de acuerdo, por ejemplo, al lugar donde se encuentren los sujetos u objeto de litigio, que sea, o bien el lugar en donde se originaron los hechos, o el lugar que incluso hayan acordado las partes para determinar la competencia de un juzgado. Para este caso, tratándose de la legislación vigente en la Ciudad de México, podemos podemos nosotros tomar en consideración los supuestos del artículo 156 del Código de Procedimientos Civiles. Entre otras cosas, este artículo dice lo siguiente: es juez competente el de la ubicación del bien inmueble si se ejercita una acción real. Por ejemplo, si el bien inmueble se encuentra en la Ciudad de México, pues será competente el juez de la Ciudad de México. En los procesos hereditarios, el del último domicilio del de cuyus. Si el de cuyus tenía como su último domicilio antes de fallecer el del Estado de México, será competente el juez del Estado de México, por ejemplo, en el municipio de Tlanepantla, por decir algo, ¿no? Entonces, si el último domicilio estaba en Tlanepantla, pues entonces el juez competente en ese municipio será el juez, perdón, de ese municipio será el que conocerá del proceso sucesorio. Y en caso de que desconozcamos el último domicilio del de cuyos, entonces será juez competente el del lugar en donde se encuentren los bienes raíces o los bienes inmuebles que hayan sido propiedad del de cuyos. Pero si tampoco existen bienes inmuebles, pues entonces será juez competente de un proceso sucesorio aquel en donde se encuentre el lugar en que haya fallecido el de cuyos. Entonces son varias reglas para determinar la competencia de los jueces en materia sucesoria. Otro caso, el del lugar señalado en el contrato para el cumplimiento de una obligación. Entonces, si las partes determinaron que el cumplimiento de la obligación se llevaría a cabo en la Ciudad de México, pues y el deudor no cumplió con esa obligación, pues entonces ahí puede ser, el juez competente será el de la Ciudad de México. O otro caso, en los procesos de divorcio, el del lugar del domicilio conyugal. Entonces, si por ejemplo los cónyuges se casaron en el Estado de México, pero su domicilio conyugal lo establecieron en la Ciudad de México, el juez competente para conocer del divorcio lo será el de la Ciudad de México. Y así el código contempla algunos otros supuestos, pero quisimos hacer referencia a algunos de ellos para entender en qué consiste la
competencia por territorio. El siguiente requisito de la demanda es señalar el nombre, denominación o razón social de la parte actora. Cuando hablamos de nombre es porque nos referimos a la parte actora como una persona física, y cuando hablamos de denominación o razón social hacemos referencia a la parte actora como una persona moral. Y también pues será necesario señalar el domicilio de la parte actora para oír y recibir todo tipo de notificaciones. Es importante tomar en consideración que el domicilio que debe señalar la parte actora debe de encontrarse en el lugar en donde radique el juzgado que conozca del asunto. Es decir, si el juicio se promueve en la Ciudad de México, pues el domicilio que la parte actora señale para oír y recibir notificaciones debe encontrarse también en la Ciudad de México. Si lo señala en otra entidad federativa, o bien no señala domicilio la parte actora, entonces todas las notificaciones surtirán por boletín judicial. Muy bien, el nombre, como tercer requisito o siguiente requisito, se debe señalar el nombre, persona física, denominación o razón social, persona moral de la parte demandada, así como su domicilio para ser emplazado a juicio, ¿no? Entonces aquí le vamos a informar al juez no solamente la identidad o el nombre de la parte demandada, sino también el domicilio en donde será emplazado a juicio para que la parte demandada pueda contestar la demanda. Ahora, ¿qué pasa cuando se ignora el domicilio del demandado? Pues bueno, en este caso el juez ordenará recabar un informe, tratándose de personas físicas, por ejemplo, un informe de alguna autoridad que cuente con el registro oficial de personas. Por ejemplo, puede ser el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Mexicano del Seguro Social o el ISSSTE. Se pedirá un informe a estas instituciones que cuentan con una base de datos relacionada con el domicilio de las personas, y entonces el juez solicitará que toda vez que la parte actora desconoce el último domicilio del demandado, pues que informe si en su base de datos cuenta con registros relacionados con dicho domicilio, y en caso afirmativo pues se lo remita al juzgado. Muy bien, ahora, si la institución requerida no cuenta con datos del último domicilio, como lo acabamos de señalar, o tal vez sí informaron el último domicilio, pero una vez que se intentó el emplazamiento resulta que tampoco ya no vive ahí el demandado, pues entonces el órgano judicial ordenará que la notificación o emplazamiento se realice por edictos, los cuales serán publicados tanto en un periódico de circulación nacional como local. Bueno, tratándose de los procesos civiles, será en un periódico local, por ejemplo, de la Ciudad de México. Siguiente requisito está relacionado con el objeto u objetos que se reclamen, es decir, tenemos que señalar las prestaciones que se exijan, que sean exigidas por la parte actora, junto con sus accesorios. Un ejemplo de una prestación accesoria podría relacionarse con los intereses moratorios, es decir, la suerte principal será la cantidad adeudada, y el accesorio o las prestaciones accesorias pueden ser los intereses moratorios. Es importante tomar en consideración que las prestaciones deben ser claras y precisas, no debe existir duda o ambigüedad sobre qué es lo que está reclamando la parte actora, por lo tanto hay que poner mucha atención al respecto. Siguiente requisito, pues bueno, esto ya tiene que ver con los hechos controvertidos, o con la litis que sea conformada durante el juicio, ya que la parte actora en su demanda tiene que señalar los hechos en los cuales funde su petición. Para tal efecto, la parte actora no debe de señalar o precisar los documentos, ya sean públicos o privados, que estén relacionados con cada hecho. Por ejemplo, el hecho 1 podrá decir que en fecha 1 de marzo del año 2022 celebré un contrato de arrendamiento o un contrato de compraventa con el demandado. Bueno, pues ya estamos refiriendo el primer hecho, pero en esa misma redacción del primer hecho se puede señalar, tal y como lo acredito con el contrato de compraventa que corre agregado al presente escrito. Entonces ahí podríamos, la parte actora, está señalando no solamente está narrando el hecho, sino que además está precisando. Universidad de Londres, maestría en psicoterapia psicoanalítica. He escuchado historias. ¿Cuál es el documento que está relacionado con ese hecho, que es precisamente el documento base de la acción, es decir, el contrato? Y también está señalando que lo tiene a su disposición. ¿Por qué? Porque lo está exhibiendo. Puede suceder que existan documentos que la parte actora no tenga a su disposición. Por ejemplo, en un proceso en el que se exija el pago de alimentos, puede decir la parte actora:
juez, que el demandado tiene una cuenta en determinada institución bancaria. Sin embargo, no cuento con los documentos necesarios para relacionados con su estado de cuenta, por ejemplo. Entonces, ahí la parte actora le está informando al juez que la parte demandada sí tiene una cuenta bancaria, pero que carece de los documentos relacionados con su estado de cuenta para acreditar su solvencia. Entonces, ¿qué va el actor que va a hacer? Pues bueno, le va a solicitar al juez que le requiera a ese banco que remita al juzgado dichos estados de cuenta. ¿Por qué? Porque la parte actora manifestó que no los tiene en su poder y además está manifestando que no es posible que los pueda obtener en algún momento porque los estados de cuenta de una persona son documentos que exclusivamente se le entregan al titular de la cuenta. Muy bien, además, dentro de este capítulo de hechos, la parte actora debe señalar los nombres de los testigos que hayan presenciado los mismos. Y esto es importante porque si en el capítulo de hechos no se hace referencia a los testigos, pues y después se señalan o se ofrece la prueba testimonial a cargo de 2 personas, por ejemplo, el juez tendrá las facultades para desechar esa prueba testimonial, porque si bien es cierto, ofreciste la misma en el capítulo de pruebas, también lo es que nunca referiste dentro del capítulo de hechos el nombre de esos testigos. Por ello es importante poner atención en ello. Además, los hechos deben ser numerados en orden progresivo y narrados de manera cronológica, sucinta, es decir, que deben ser breves, deben ser concisos, evitar narraciones innecesarias, entonces hay que poner mucha atención en ello y además estos hechos deben ser narrados con claridad y precisión a fin de que el órgano judicial tenga certeza sobre el contenido de esos hechos. Y si en alguna ocasión un juez considera que son oscuros esos hechos, que la narración es ambigua y no hay claridad sobre lo que se está relatando en los mismos, pues entonces seguramente emitirá un auto de prevención solicitándole a la parte actora que aclare esos hechos. Muy bien, ahora también un requisito de esta demanda es citar los fundamentos de derecho y la clase de acción que se está ejercitando. Por ejemplo, se está ejercitando una acción reivindicatoria, ¿no? Pues ahí está la parte actora aclarando la acción que se ejercita y además la parte actora tendrá que invocar los preceptos jurídicos que a su consideración son aplicables al caso concreto, pero también hay que tomar en consideración lo siguiente: si la parte actora omite citar estos preceptos jurídicos que a su consideración no son aplicables, no tendría que ser un motivo de prevención esa omisión por parte de la actora, ya que hay que tomar en consideración que existe un principio general del derecho que palabras más, palabras menos dice lo siguiente: dame los hechos que yo te daré el derecho. Es decir, que el órgano judicial lo que quiere conocer son los hechos que conforman la litis del proceso y él aplicará la ley al caso concreto. Es decir, el juez se encarga de decir el derecho. Entonces, si la parte actora no invoca los preceptos jurídicos aplicables, eso no significa que la demanda tenga que ser necesariamente deficiente. ¿Por qué? Porque el juez en su sentencia es la autoridad que se encargará de determinar cuáles son los preceptos jurídicos aplicables al caso concreto. También otro requisito importante es señalar el valor de lo demandado si de ello depende la competencia del juez. Y como lo veíamos anteriormente, en algunos casos como son los juicios relacionados con acciones reales, pues bueno, se tendrá que determinar o se tendrá que fijar el valor de lo demandado para determinar la competencia del juez, como lo hemos explicado anteriormente. Y también, por último, un requisito importante es establecer o se tiene que plasmar la firma de la parte actora o de su representante legítimo, y si no sabe leer y escribir, pues bueno, la parte actora imprimirá en la demanda su huella digital y aparecerá la firma de quien lo haga o de quien firme a su ruego. Muy bien, también cabe mencionar que en los procesos ordinarios civiles, tratándose de la legislación de la Ciudad de México, no se contempla como requisito de la demanda el ofrecimiento de pruebas. En los procesos ordinarios civiles no es así, en virtud de que hay una etapa especial
para el ofrecimiento de pruebas. Por lo tanto, si en un juicio ordinario civil la parte actora no ofrece pruebas, no significa o no incluye un capítulo de pruebas, no significa que no podrá hacerlo posteriormente, ya que, insistimos, hay una etapa especial para el ofrecimiento de pruebas. Sin embargo, en otros procesos como son los procesos de oralidad en materia civil o de oralidad en materia familiar, o bien tratándose de la Ciudad de México, las controversias del orden familiar o los juicios especiales como es las controversias de arrendamiento inmobiliario o el juicio especial hipotecario, por disposición de la ley, sí la parte actora y también la demandada, tanto en la demanda como en su contestación, tienen que incluir un capítulo para el ofrecimiento de pruebas, pero esta exigencia, insistimos, no está incluida para el juicio ordinario civil. Y con esto concluimos el contenido de este video. Una vez más les damos las gracias por su amable atención y les reiteramos la invitación para que se suscriban a nuestro canal. Muy bien, continuamos. Ya dejé aquí en el chat. Ya dejé el link del video. Y vimos este que es requisitos para la presentación de una demanda civil. Ya vimos, bueno, mucho de lo que vimos hace rato en la sesión. Bueno, ahorita al inicio de la sesión, le hablamos mucho de estos requisitos. Y aquí pues ya los vuelven a mencionar, ¿no? Los requisitos de la demanda. Otro caso de la tutela permitida también se puede manifestar como el ejercicio personal o directo de un derecho subjetivo, sin que su titular haya sufrido previo ataque. En este grupo se ubican el estado de necesidad o el ejercicio de un derecho, que son causas de licitud que excluyen la antijuricidad de una conducta. Tipificada penalmente, y las diversas hipótesis que en el ordenamiento jurídico reconoce el derecho de retención. Ejemplos, es un poco más complicado, ¿no? Pero ¿qué quiere decir aquí? Que estas figuras, el estado de necesidad de ejercicio de un derecho, le quitan la antijuricidad a una conducta. O sea, ya no es antijurídica. O sea, ya no es, ¿por qué? Porque antes había esta figura, el estado de necesidad. Por ejemplo, cuando alguien robaba, pues se le llamaba robo de famélico. Entonces esta persona, si robaba por necesidad, entonces si había un robo, si había una conducta, si había una tipicidad, todo, pero ¿qué crees? Lo hizo por necesidad. Se le llamaba robo de famélico. O por ejemplo el caso de ejercicio de un derecho. Y eso pasa mucho con los policías. ¿Por qué? Porque están en su derecho de que están cumpliendo un deber. Se confunde con el ejercicio de un derecho o cumplimiento de un deber. Lo entienden más fácilmente como cumplimiento de un deber. Por ejemplo, el policía que está en el banco cuidando y está ahí pues cuidando el orden, que nadie salte, en general el orden. Y llega una persona con una pistola y trata de asaltar. ¿Qué hace el policía? Dispara, le gana y lo mata.
Y vemos los requisitos de los elementos de un delito. El primer requisito de un delito es la conducta. Hay conducta, sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo mata. O sea, saca la pistola y evita el que asalte y lo mata. ¿Hay una conducta? Sí. ¿Hay un resultado? Sí. ¿Cuál es la privación de la vida? ¿Lo mata? Sí. Pero cuando entramos, el tercer elemento es la antijuricidad. ¿Cuál es el tercer elemento? Que no haya una causa de justificación. En este caso, ¿está justificado el que el policía actúe y lo mate? ¿Sí estará justificado o no? A ver, ¿me repite la pregunta, maestro? Sí, que esta persona está un policía cuidando hay un banco. Entonces está en el banco cuidando y después entra un asaltante y saca una pistola y va a empezar a asaltar el banco. Sin embargo, el policía le gana y lo mata. Saca la pistola al policía y mata al asaltante. Entonces, analizando los elementos. ¿Hay conducta? Sí. ¿Hay una tipicidad? Sí. ¿Por qué? Porque privado de la vida. Sí, ¿verdad? Y cuando entramos a ver la antijuricidad, vemos que ahí está, les pregunto, ¿está justificado o no el actuar de policía? Sí, está justificado. Ajá. Entonces, ¿hay delito? No, el policía no comete delito. Exacto. Si hay conducta, si hay tipicidad, pero cuando entramos a ver la antijuricidad, vemos que hay una causa de justificación. ¿Cuál es? No legítima defensa, es cumplimiento de un deber. Muchos opinan que ahí es una legítima defensa, pero no. Tratándose de servidores públicos, ese es cumplimiento de un deber, no legítima defensa. ¿Por qué? Porque está actuando, su deber es eso. Uh-huh. Para la otra figura de cumplimiento de un deber es para otras situaciones. Aquí el policía está actuando bajo cumplimiento de un deber, no una legítima defensa. Uh-huh. Bueno, entonces no habría delito, ¿verdad? Porque le falta un elemento que es la antijuricidad. Sí, Gumer. Tengo una pregunta, maestro. En el caso, por ejemplo, de nosotros, al ir haciendo un reconocimiento en un camino de tercer orden, cuando resultamos agredidos, no hay civiles desarmados, pero sí armados, o resultamos ser agredidos con arma de fuego por civiles armados, repelemos la agresión y privamos de la vida a estos agresores, ahí es legítima defensa o también es cumplimiento del deber. Digo, porque no hay una instalación, no hay solamente es la carretera que es una brecha y te agreden, entonces ahí ¿cuál sería la conducta? ¿O cómo sería ahí No, sería una causa de justificación. Ok, la causa de justificación. Es que hay 3 causas de justificación. Ajá, tendría que ver cuál de las 3, pero ahí te menciono. Son 3. ¿Cuál es? Ejercicio de un derecho, cumplimiento de un deber y legítima defensa. Esas 3 quitan que un acto no sea antijurídico. Si no hay ninguna de esas 3, entonces el acto sí es antijurídico y por consiguiente sí tendría el tercer elemento del delito. ¿Cuál es el primero? El primer elemento del delito, la conducta. Ajá, una conducta de acción o de omisión.
Aquí ustedes, ¿hay conducta? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sacan el arma y repelen una agresión. Hay conducta. El primer elemento es la conducta. La segunda es la tipicidad. ¿La tipicidad cuál es? La definición del delito. ¿Cuál es la definición del delito que sería aquí? El privar de la vida a otra persona. Te pregunto, ¿ahí privan de la vida a una persona? Sí, ¿Sí? Entonces, ¿hay conducta? Sí. El segundo elemento, tipicidad. ¿Sí hay tipicidad? Sí. El tercer elemento, la antijuricidad. La antijuricidad tendríamos que ver si hay una de esas tres que acabo de mencionar. ¿Cuál es? Cumplimiento de un deber, ejercicio de un derecho, legítima defensa. Si no hubiera ninguna de esas tres, entonces sí se cumple el tercer elemento del delito. ¿Cuál es? La antijuricidad. Y si hay antijuricidad, pasaríamos al siguiente elemento que sería la imputabilidad. Pero bueno, vamos a regresarnos a la antijuricidad. Ahí les decía ejercicio de un derecho, cumplimiento de un deber o legítima defensa. Decías, ¿cuál de esos tres? Bueno, para mí, cuando están en cumplimiento o de un deber, o sea, en ejercicio de sus funciones, o sea, que están trabajando, están patrullando, están haciendo sus funciones, por consiguiente, para mí es cumplimiento de un deber. ¿Por qué? Porque es su deber de ustedes. ¿Cuál es? Preservar el orden, preservar la paz, la seguridad, en lo que establece el artículo 21 de la Constitución, desde la prevención, la investigación de los delitos. Entonces, ¿estás realizando tus funciones en este sentido o no? ¿Estás en sí, cumplimiento de un deber o no? sí, correcto, cumplimiento de un deber. Exactamente, eso es tu deber. Y tanto es así que tu deber, ¿dónde está? Si te preguntara yo en un juicio, ¿cuál es el fundamento de tu actuar? ¿Cuál es el fundamento? El 21 constitucional. Exactamente. ¿Por qué? Porque ahí te dice es tu deber, preservar la seguridad, el orden. La ¿Qué prevención más? del delito. Exactamente. Y por eso sales a patrullar, ¿no? Por eso salen a eso, a esas actividades, es como salen. Entonces, si estuvieras en tu casa, sería legítima defensa. Pero como estás en cumplimiento de un deber, entonces solamente falta justificar en tu IPH, que estabas cumpliendo tu deber de qué? De seguridad, de prevención, todo eso. Y entonces porque además te van a preguntar, o yo te preguntaría, ¿cuáles tus horarios de labores? Ah, pues es de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, ¿no? ¿Y a qué horas ocurrió eso? A las 10 de la mañana, o sea, estaba dentro de tu horario, ¿no? Y te voy a preguntar además otras cosas, por ejemplo, ¿cuál es tu horario de labores? ¿Cuáles son tus días? ¿Cuál es tu día de descanso? Para ir viendo que estabas en cumplimiento de un deber. Ajá. Correcto. Y entonces, ¿qué estabas haciendo ese día? ¿Con quién ibas? Pues no andabas con tus amigos, ¿verdad? Bueno, también tus compañeros son tus amigos, pero digo, me refiero Sí. a que no estabas en día de campo ni de día de fiesta, sino que andabas con tus compañeros de trabajo, ¿no? Correcto. Entonces, para mí es cumplimiento de un deber. Ese es tu deber, preservar el orden. Y además, si no cumplieras con eso, entonces ahí sí te metes en problemas. Sí lo vi armado, ¿y qué hiciste? Por ejemplo, el defensor que te dijera, ¿qué hiciste? No, pues me resguardé, entonces no estás cumpliendo con tu deber. Me eché a correr, ¿no? Bueno, a veces sí, a veces cuando está el orden está más fuerte, pues retirada, ¿no? ¿No? Pero también está proteger un bien sobre otro bien. ¿Cuál es el bien? Pues tu vida, ¿no? Sí está bien la seguridad, pero también mi vida está de por medio, ¿no? ¿Y qué es más importante, la seguridad pública o tu vida?
La vida. Exactamente. ¿Por qué te fuiste? Ah, pues porque estaba por medio de mi vida. La fuerza no era lo suficiente, ¿no? Entonces, por eso, pues nos tuvimos que retirar. Pero si no, estarías faltando a tu deber. Porque tu deber es eso. Para eso te contrataron, ¿no? Sí, sí, sí. Y si no cumples con eso, con la seguridad, con todo esto que ya saben, que está en el Código Nacional, en la Constitución, etcétera, pues entonces si no lo cumples, pues ahí sí está, al contrario, te metes en problemas. Correcto. Estos Bueno. tres, interrumpiéndolo, maestro, estos tres, el cumplimiento de un deber, ejercicio de un derecho, legítima defensa, ¿qué son o cómo lo llamamos? Es la parte negativa de la antijuricidad. Ok, parte negativa. Así es. ¿Qué quiere decir? Que si hay uno de estos tres, entonces el acto que haces no es antijurídico. Ok, Ajá. perfecto, maestro. Entonces lo que se hizo no es antijurídico, no es contra la norma, haz de cuenta. Entonces, si hay uno de esos tres, entonces no es antijurídico. Pero si no hay ninguno de los tres o no se acredita ninguno de los tres, entonces, ¿qué pasa? El acto, si es que, ¿qué pasa si no hay ninguno de esos tres? Entonces, ¿el acto qué es? ¿Es un delito? Es antijurídico. Es antijurídico. Exacto. Y entonces, si es antijurídico, pasamos a ver el último elemento. ¿Cuál es la imputabilidad? Y la imputabilidad, ¿qué quiere decir? Que si es mayor de edad y no tiene un trastorno mental. Entonces, si tiene estos requisitos, entonces ya es un delito. Ok. ¿Sí? Sí, maestro. Es decir, que un delito tiene que tener estos cuatro elementos, los que fui mencionando: conducta, tipicidad, antijuricidad y imputabilidad. Y algunos agregan la culpabilidad. Entonces, si hay todos estos elementos, entonces hay delito. ¿Sí? Bueno. Ok, pues nos vemos el jueves. Subo el video para que lo estudien para el examen, el que vimos ahorita. Lo que va a ver en el video es lo que estamos viendo en las 3 clases y de ese video, lo que va a venir en el examen. Perfecto, maestro. Muchas gracias. Gracias, que descansen. Nos vemos Igualmente. el viernes a la misma hora. Gracias, profe. Igualmente, descanse. Gracias, Buenas igual. noches. Bye. Viernes. Bye.